Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall this praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Si ustedes se dan cuenta, lo que hemos estado viendo en los anteriores temas, cuando estamos analizando el gran tema de la maravillosa gracia, tengo un patrón que estoy siguiendo. No sé si alguien ya se dio cuenta. Estoy utilizando las preguntas qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Así que esto nos va a dar una idea de cuántos temas son 5 en realidad, pero todos estos van siempre buscando cómo explicar de mejor manera la gracia. El primero de ellos se llamó ¿qué es la gracia? Después, ¿quién soy yo en la gracia? Como una forma de definir mi identidad. Y ahora vamos a ver cómo se obtiene la gracia. Estamos hablando del gran regalo que Dios tenemos y que en ocasiones no estamos valorando o no conocemos muy bien, y entonces tenemos problemas para saber lo que somos en Cristo, pero también cómo compartir la palabra de Dios. Déjenme comenzar con esta historia, muy común a veces en las iglesias, en las congregaciones, en donde uno de esos congregantes polémicos que siempre hay, allí en medio de una reunión pública preguntó, tratando de hacer quedar mal al pastor: Pastor, si Jesús sabía que Judas le traicionaría, ¿por qué lo eligió? Se equivocó al hacerlo. Todos guardaron silencio. Parece que el pastor también tenía sus dudas hasta que después de un tiempo respondió: pues no sé por qué eligió a Judas. Pero eso no es lo que me intriga. Lo que me sorprende es que me haya elegido a mí. Esto cambia las cosas cuando lo hacemos personal, cuando lo llevamos a la realidad de que no somos mejores que nadie y sin embargo estamos aquí. Esto es un milagro maravilloso. Y es que cuando nosotros reconocemos que Dios ha definido que tuviéramos esta oportunidad de escuchar su palabra, de acercarnos a Él, es porque Él antes así lo determinó. Venimos siguiendo sus pasos a oscuras, a ciegas, a tientas, pero viene a cumplirse el gran plan de Dios. Y es que cuando nosotros tratamos de entender la gracia, para poder aplicarla, tenemos que entender la soberanía de Dios en la elección. Este es un tema polémico. Cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios en la elección, hablamos de la predestinación. Así que explicarlo parece que resulta complicado, a no ser que la Biblia tenga las fórmulas. A no ser que nos escudemos y nos amparemos ante lo que el Señor está diciendo en su palabra. La elección así es una de las doctrinas más controversiales debido a la negativa de aceptarla. Hay algo que a nosotros nos incomoda, pero la Biblia proclama la soberanía divina sobre la elección humana. Así que déjenme comenzar con un primer tema. Creo que voy a abrir algún espacio que se llame El Cazador de Mitos Cristianos, porque regularmente vivimos con un montón de ideas que no son bíblicas. Y ahora quiero presentar, quiero desmentir el mito de la presciencia. La presciencia que viene supuestamente de la omnipotencia, omnisciencia y del conocimiento previo de Dios. Déjeme presentarlo, por supuesto, con una definición que allí encontré en este punto, en este lugar de Christianity.com, una de las páginas más sanas, que dice de la presciencia. La presciencia divina es la doctrina teológica que sostiene que Dios tiene un conocimiento completo y anticipado de todos los eventos futuros, personas y circunstancias antes de que sucedan, lo cual es una manifestación de su omnisciencia. Este conocimiento no es una mera predicción, sino un conocimiento real de lo que ocurrirá y se fundamenta en la naturaleza de un Dios que existe más allá del tiempo y del espacio y que conoce el futuro como si fuera presente. Hasta aquí con la definición decimos, bueno, parece que no hay ningún problema. Sin embargo, esto se ha tomado como si fuera atributo de Dios, la presciencia, el preconocimiento de Dios. Algunos enseñan que es un atributo
de Dios. Pero hay un problema. Si usted observa con cuidado lo que acabamos de leer, aquí Dios también es parte víctima del destino porque no lo controla. ¿Se da cuenta? Cuando estamos viendo esta definición, lo que entonces se alcanza a percibir es que Dios no tiene la facultad, no tiene el poder de detener, de planificar, sino que simplemente va arreglando contingentemente las cosas que van sucediendo. Y una de las formas para poder arreglarlo, según esta doctrina, es que conoce todo antes de que suceda. No es que lo planee, sino que más bien lo conoce simplemente. Esto habla en contra de la soberanía de Dios. Ahora, el pasaje de donde surge todo este conflicto es, por supuesto, Romanos 8, 29 y 30, que dice de esta manera: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Cuando me puse, por supuesto, a checar el pasaje, según los comentarios bíblicos que existen, la mayoría se lee lo siguiente: conocimiento y elección de antemano. Es decir, otra vez, la presciencia, el preconocimiento. Dios en su omnisciencia conoce a quienes le aman y en consecuencia los elige para un propósito divino. Es decir, Dios sabe por anticipación quién le va a aceptar y quién lo va a rechazar. Así lo explica. Así, cuando menos, es la manera en donde presentan la presciencia. Aquí la pregunta es: ¿la soberanía de Dios se podría reducir a un simple asunto de preconocimiento? Aquí hay un problema que debemos resolver para poder entender cómo se obtiene la gracia. Y lo primero que yo alcanzo a ver cuando vemos Romanos 8:29 es que los conoce porque los eligió. Si no los hubiera elegido, pues no sabría quiénes son. Irían surgiendo, entonces, simplemente. Isaías 46:10 es uno de esos pasajes que en el Antiguo Testamento ya empezaban a mostrar esta postura. Dice así: solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Esto es un golpe muy duro a la presciencia. No solamente lo conoce, Él lo planeó. Es un plan, es parte de un plan. Así que tenemos que entender de qué está hablando. Por supuesto que, como todo curioso, cuando estuve leyendo Romanos 8:29, me fui al original. Allí en el griego se nota entonces el uso de una palabra que es proginosko. Proginosko, que simplemente se traduce como prever o predestinar o predestinar. Predestinar o destinar. Ahora, si usted lo sabe, en la palabra de Dios hay 5 veces en que se utiliza esta palabra, proginosko. Está en Hechos 26:5, 2 de Pedro 3:17, Romanos 11:2, 1 de Pedro 1:20 y por supuesto Romanos 8:29. Así que lo que hice fue hacerme la tarea de ver cómo se utiliza este término proginosko, que significa, se traduce como preconocimiento, y entonces con esto llegar a un entendido mejor. Primero me voy a Hechos 26, capítulo 5, 26, versículo 5, según la Biblia de las Américas. Aquí el apóstol Pablo está dando su testimonio frente a la comparecencia cuando están juzgándolo. Y entonces él habla de sus enemigos. Y aquí está la palabra proginosko. Dice: puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, aquí en forma extendida está proginosko, sí están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Cuando el apóstol Pablo está haciendo su defensa, él utiliza la palabra proginosko, que nosotros nos han enseñado que significa saber con anticipación. Pero la pregunta es: ¿los líderes judíos que lo están acusando tenían presciencia? No tenían un preconocimiento, solamente conocían lo que ya había pasado. No es que fuera a suceder, sino que ya había pasado, estaba en la historia. Proginosko. Vean cómo se utiliza.
Otro pasaje es el que encontramos en 2 de Pedro 3:17, cuando dice, ahora el apóstol Pedro y está hablando con los creyentes y les dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, aquí está prognosco, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Otra vez, la pregunta es, ¿los creyentes tenían presciencia? Por supuesto que no. Solamente que no sabían porque ya lo habían estudiado, ya lo habían entendido. Otro pasaje es el que encontramos en Romanos 11:2, que dice de forma sencilla, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Allí podríamos decir, ahí está, presciencia, prognosco. Allí está diciendo que desde antes los conoció. Pero si nosotros observamos todo el contexto del pasaje, en realidad estaba hablando de que Dios conocía su historia previa, la historia del Antiguo Testamento. Igual como nosotros podemos abrir nuestra Biblia y decir, sí, pasó en tal y cual situación el episodio. No está hablando de presciencia, está hablando de un conocimiento de la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, hay un cambio muy notable cuando llegamos a 1 de Pedro 1:20. Vea esto nos empieza a dar la pauta de cómo entender prognosco. Dice, está hablando del Señor Jesucristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La palabra destinado es prognosco. Pero aquí lo que es muy interesante es que está hablando de un personaje, Cristo. Y dice que Cristo, como Cordero de Dios, fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ojo, no se está aplicando a la humanidad, se está aplicando a Cristo. Así que con esto nos damos cuenta que cuando Cristo está predestinado, prognosco tendría que hablar acerca de Él y no de nosotros. El que está predestinado es Él, no nosotros. Esto nos lleva a una forma en cómo yo manejo la doctrina. Tengo la siguiente regla: toda sana doctrina depende de Cristo. Toda sana doctrina depende de Cristo. Si una doctrina deforma o malentiende a la persona de Cristo, debe ser rechazada. ¿Estamos de acuerdo? Así tiene que ser. Y aquí la pregunta es, ¿la presciencia, el preconocimiento, glorifica a Cristo? La respuesta es no. Porque entonces Él no maneja nada, Él no controla nada. La soberanía de Dios sí lo glorifica. Él tiene el control de todo lo que sucede. Vean entonces el problema que estamos teniendo. Ahora, el último pasaje, Romanos 8:29, que ya leímos, dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Ahora, ponga atención. El pasaje, por supuesto, si lo reducimos, si lo cortamos y decimos que conoció a los suyos de antemano, prognosco, nos quedamos con el gran problema del inicio. Entonces quiere decir que Dios eligió a unos y a otros no los eligió. Pero la clave está en el completo de la idea cuando el apóstol Pablo dice, los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Y habíamos dicho que el único predestinado es Cristo. Así que aquí está la combinación. El creyente es predestinado en Cristo, porque la humanidad misma no puede ser predestinada, porque es un asunto de la eternidad. Dios no pone sus ojos en nosotros porque somos fútiles, somos rápidos de desaparecer. En los Salmos dice que somos como la hierba que está fresca en la mañana y en la tarde se seca y se tiene que tirar. No se puede predestinar lo que no es permanente. Solamente se predestina lo que es eterno. Y el único eterno es Cristo. Cristo es el único eterno y es el único candidato predestinable. Así que si usted y yo estamos en Cristo, por causa de Cristo, estamos predestinados.
Un poco ya se van cerrando las ideas. Así que encontré una última versión, una versión española, la palabra de Dios para todos, que parece que compendia mejor todo lo que estamos diciendo. Dice: Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. ¿Por qué los conoce? Porque están en Cristo, porque fueron predestinados en Cristo. Esto entonces me lleva a la siguiente afirmación. La presciencia, hermanos míos, no es un atributo divino. No es un atributo divino, no es un complemento de su omnisciencia, porque no solamente Dios conoce lo que va a acontecer, sino que Él lo determinó y lo planeó. Dios lo planeó. No solamente lo conoce y no lo puede detener, no lo puede cambiar, no, sí lo puede cambiar, porque todo lo planeó, todo lo predeterminó. Aquí hay dos términos en teología de los cuales no vamos a hablar, solamente los voy a mencionar, que es el supralapsarianismo y el infralapsarianismo. Horribles palabras. El supralapsarianismo habla de que Dios tomó la iniciativa y todo lo planeó. Así lo voy a reducir. Pero el infralapsarianismo habla de que Dios en realidad hace contingencia. Es decir, como no tiene control de las cosas, solamente anda respondiendo según la situación. Es como un bombero que surge un incendio y lo apaga, y surge otro incendio y lo apaga. Imagínense a Dios así, simplemente reaccionando de acuerdo a lo que va sucediendo, porque según la presciencia no tiene verdadero control sobre las cosas. ¿Se da cuenta de lo terrible que es esto? Esto es insultante. Esto podríamos decir es hasta blasfemo. Ahora veamos lo siguiente. Sin duda alguna, cuando estamos hablando de la elección, en toda la Biblia se habla de elecciones. ¿Se han dado cuenta? Por ejemplo, se escogió a Abraham de entre mucha gente. Se escogió a Jacob sobre su hermano Esaú. Se escogió a Israel sobre las naciones. Así que escuche, cuando nosotros estamos rastreando el tema, no es un tema extraordinario, es un tema común. Dios elige. Dios tiene esta soberanía de elegir. Ahora, como ya obviamente vimos lo que es prognosco, que no es necesariamente conocimiento anticipado, sino que es elección, déjeme presentar entonces el otro cuadro, la soberanía divina. 9 pasajes, solamente 9 pasajes, y creo que son pocos para demostrar el punto. ¿Qué es la soberanía divina? En primer lugar, en Génesis 50:20, cuando vemos el caso de José, se dice que está hablando él con sus hermanos. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Dios pudo haber detenido la injusticia contra José, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque lo planeó. Y dice José, pues es el resultado, se va a salvar al pueblo. Otro pasaje, Job 23:13, pero él es único, habla de Dios, ¿y quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Hay un autor que se llama John Piper, que escribió un libro que se llama Los deleites de Dios. Y una de las cosas que a mí me cautivó es cuando dice que Dios es el ser más imperturbable, es el ser más feliz que existe en el universo. ¿Sabe por qué? Porque nunca se frustra. Porque siempre se cumple su voluntad. Por eso es Dios. Ni usted ni yo podemos evitar eso. Por muy mal que nos portemos, bueno, adivinen, estamos cumpliendo su voluntad. Esto es tremendo cuando vemos la evidencia que nos presenta la palabra de Dios. Isaías 14:27, por ejemplo, dice: si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? ¿Usted? ¿Yo? ¿La maldad humana? Job, capítulo 12:23, engrandece las naciones y las destruye, ensancha las naciones y las dispersa, hace lo que quiere. Dice también en Proverbios 19:21, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Usted y yo podemos planificar, pero Dios es el que cumple su voluntad. Usted y yo vamos a terminar haciendo su voluntad. El que usted esté aquí no es porque usted lo planeó, Dios lo determinó. Otro pasaje más, Proverbios 16:4.
Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, hasta el impío para el día del mal. ¡Wow! ¿Cómo podemos decir que solamente preconoce lo que va a suceder? Hasta el malo lo levantó para eso, para el día del mal. Salmo 135, 6. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Nosotros pensamos en este mundo, ¿se está cumpliendo la voluntad de Dios? Sí. Hoy se está demostrando, cuando este mundo está en caos, que sin Dios, este es el resultado. Y nos está demostrando lo errados que estamos de vivir sin Dios. Otro salmo, el Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Los que creen en la fortuna, los que creen en el azar, bueno, resulta que Dios hasta eso lo maneja. Nosotros pensamos que una moneda al aire define el destino. No, el que define el destino y cómo caiga la moneda es Dios. Y por último, el pasaje que a mí me encanta. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Tomen humanos. No están haciendo lo que ustedes quieren. Están haciendo lo que yo quiero, dice el Señor. Así que cada página de la Biblia es un testimonio de la soberanía de Dios. ¿Cómo solamente podemos decir, es que lo preconoce, lo presabe, presciencia? No es cierto. Dios lo determinó. Los llevo a este segundo punto. Elegidos por gracia. Ya les dije que voy a ser el cazador de los mitos, de que voy a presentar otro mito cristiano, que a veces muchos creemos. Como no se puede explicar, como nos incomoda tanto el tema de la predestinación, entonces a algún teólogo se le ocurrió la maravillosa idea de decir, bueno, es que en realidad Dios no elige personas, Dios elige pueblos. Así como sucedió, dicen estos teólogos, en el Antiguo Testamento, donde Dios eligió al pueblo de Israel, ahora Dios eligió a la iglesia. Escuche esto nuevamente. No puede ser, porque al único que fue elegido se llama Cristo. No pone sus ojos en nosotros para elegir. No tiene que ver lo que hacemos o dejamos de hacer, sino que simplemente los hechos de Cristo predestinado, incluyéndonos a nosotros, es lo que nos salva. Esto nos lleva a lo siguiente. La condición para acceder a la gracia, para acceder a la salvación, es que no hay condición. No hay condición para acceder a la gracia, ni en favor, ni en contra. Nada tan bueno podemos hacer como para merecer la gracia, ni nada tan malo podemos hacer como para no merecerla. No hay condición. Y es que el gran problema es que nosotros inmediatamente jerarquizamos. Y entonces le ponemos alguna forma de poder calificar a las personas. Uno bueno, uno malo y uno malísimo. No, a ese no puede predestinar. Tiene que elegir o al bueno o al muy bueno. La gracia dice no. No es lo que haces. No es lo que eres. Ya hemos estudiado que la gracia es un regalo inmerecido de Dios, pero ahora debemos entender algo muy importante. Dios mismo tiene el derecho de ofrecerla a quien Él quiera. Dios es el único propietario de la gracia y de la salvación. Me voy a referir a Romanos capítulo 9, los versículos 11 al 16. Y el apóstol Pablo está hablando de este tema justamente y está utilizando un ejemplo que nosotros tenemos en la Escritura. El ejemplo es la vida de Jacob y Esaú, los hijos de Rebeca. Dice desde el versículo 11: sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo: tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las Escrituras,
amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Las categorías humanas se desvanecen. No hay alguien muy bueno que merezca la gracia, ni alguien muy malo que no merezca la gracia. No depende de eso. Igual como la predestinación nunca estuvo en la tierra, porque nosotros estamos de paso. El único predestinado está en el cielo, es Cristo. Así también la elección y el ofrecimiento de la gracia no está de acuerdo a lo que hacemos en la tierra, sino de acuerdo a lo que Dios decide. Es un asunto de la eternidad que viene a golpearnos aquí en la tierra, pero es un asunto de la eternidad. Así que aquí la gracia solamente se puede entender por medio del concepto de la elección. Dios conoce a los que son salvos porque ya los había elegido desde antes de la eternidad. ¿Y cómo los eligió? Cuando eligió a Cristo. Cuando eligió a Cristo para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, allí estábamos usted y yo. Ni siquiera existía el mundo. No habíamos hecho nada. Ya se había definido. Para los que están en las clases de Génesis, hay un tema muy interesante que estuvimos viendo en este último tiempo, en esta última clase, que es el de la costilla de Eva, o la costilla de Adán, donde sale Eva. Y obviamente no podemos literalizar que haya sucedido quirúrgicamente así, sino es que fuera más bien una tipología o una analogía de lo que sucede con Cristo, recordando que Cristo fue traspasado su costado y surge agua y sangre. Es cuando nace la iglesia. Y esto nos enseña algo muy importante. La iglesia ya estaba dentro de Cristo, ya estaba contenida en Él. Solamente la lanza lo que hizo fue que saliéramos, y así estamos. Es una analogía un poco complicada pensando en lo físico y en lo espiritual, pero es la realidad de lo que teológicamente nos presenta la palabra de Dios. Cristo es el predestinado y resulta que usted y yo, antes de que naciéramos, ya estábamos aquí adentro. Gloria a Dios. No hicimos nada, nunca estuvo en nuestras manos hacer algo. Es mentira que nosotros podemos ganar o rechazar la salvación. Dijimos que la salvación es de Dios. Así lo dice Jonás. La salvación es del Señor. Así que cuando se consuma la gracia, cuando usted y yo llegamos a esta conciencia de ¿qué hago yo aquí? Esta gracia no puede interrumpirse por depender exclusivamente de Dios y no de los hechos humanos. Aquí estamos llegando a un punto muy importante. Vislumbramos otra característica de la gracia. La gracia no se pierde. La gracia no se pierde. ¿Por qué? Porque nunca estuvo en nuestras manos. Siempre estuvo en las manos del Señor. Miren lo que dice el Señor cuando está hablando de sus ovejas en Juan 10:29. Él dice, y qué palabras tan gloriosas: mi Padre me las dio y Él es más grande que todos. Por eso nadie se las puede arrebatar de la mano. ¿Cómo se las dio? ¿Cuándo se las dio? Desde la eternidad. Y nadie se las puede quitar. Ellas tendrán que reconocer la voz del pastor y seguirlo, porque ya están predeterminadas en Cristo. Así entonces esto nos enseña que la razón de esta seguridad es por la misma gracia, porque no se puede alcanzar por méritos humanos y por consecuencia no se puede perder por fallas humanas. Nunca estuvo en nuestras manos. Siempre estuvo en las manos del Señor. La gracia depende exclusivamente de Dios, porque es de su propiedad y Él la da a quien quiere. La gracia y la elección van íntimamente unidas y dependen una de la otra.
La elección nos enseña el plan anticipado de Dios de ofrecer la gracia como remedio de salvación, pero la gracia también nos enseña que no puede ser adquirida por requisitos, sino que es otorgada simplemente por la sabiduría de Dios. Mira el pasaje de Job 36, 5 y 6. Se me hace muy esclarecedor cuando dice: Dios es todopoderoso y sin embargo a nadie menosprecia. Es perfecto en su entendimiento, no recompensa con sus bendiciones a los malvados, sino que les da la justa medida de su castigo. Es decir, Dios es perfecto y sabe lo que está haciendo. Si aquí pusiéramos a consideración quién se merece y quién no se merece la salvación, sería una locura. La verdad es que nadie la merece. La gracia es producto de la soberanía de Dios, del plan de Dios, no el preconocimiento de Dios, del plan de Dios. Cuando eligió a Cristo y a nosotros en Él. Él es el propietario de la gracia. Voy a este último punto. Por consecuencia llegamos a esto. Elegidos por derecho divino. Ojo lo que estoy diciendo. No derecho humano, sino derecho divino. Porque hoy estamos en el tiempo de los derechos humanos. Hay hasta el lugar la institución de los derechos humanos. Y si a mí se me hace algo injusto, voy a que me hagan derechos humanos. Ojo con esto, un paréntesis. El cristiano, por no pertenecer a este mundo, no tiene derechos humanos. Por eso puede ser martirizado, por eso puede ser avergonzado, porque sigue a su Cristo. Lo que Él vivió, Él vive. Aquí nos quitamos estas ideas de voy a demandarlo porque mi derecho. El derecho es de Dios. Eso es lo que hemos dicho. El derecho es de Dios. Y aquí entonces entramos a un gran conflicto, porque el problema de la predestinación, el problema de la elección es el humanismo. Esta corriente filosófica infiltrada en la iglesia que enseña que el humano es el centro del universo. Tomás de Aquino, todos estos enseñaron que el humano es muy importante y debemos de considerarlo. De aquí surge este pensamiento. Exige los derechos humanos incluso sobre elegir su propio destino. Pero el humano no es el centro del universo. Dios es el centro del universo. Y Él tiene el verdadero derecho de elegir y no hay derecho que valga sobre su derecho. Usted y yo podríamos realizar una marcha este mismo día sobre esta calle o sobre el centro de la ciudad diciendo: Dios, no estamos de acuerdo con que tú elijas a los salvos. O todos queremos ser salvos o nadie va a ser salvo. Y Dios dirá: mira qué chistoso se ven. Pero el derecho es mío. La salvación es mía. Simplemente no podemos nosotros ponernos en contra. Este rechazo sobre la predestinación surge por la aparente condición anexa. Seguramente usted lo ha pensado. Si Dios elige a unos para salvación, entonces Dios elige a otros para condenación. No es así. No es así. Dice en Juan 3:18, palabras del Señor Jesús: no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. En ese momento apenas se está comentando el Evangelio, apenas se está diseminando. El Señor mismo es el Evangelio. Pero dice que ya hay una condena para el que no cree. Y esto nos lleva a una idea que tenemos que establecer claramente en nuestra mente. Todos tenemos condenación delante de Dios. Nadie alcanza el propósito de Dios, sin duda alguna. El resultado de no creer es que ya ha sido condenado. Creer implica ser elegido. Aquí me refiero a una plática que tuve con un familiar, mi cuñado, Abraham, que cuando estábamos hablando justamente de esto, él me preguntó lo siguiente, estaba molesto. ¿Y si yo quiero creer, pero no estoy predestinado? Yo le respondí: si quieres creer, es porque estás predestinado. Si no quieres creer, es porque no lo estás.
Algunos han querido entender la predestinación como si delante de esta puerta estuviera un letrero que dijera bienvenido todo aquel que quiera. Pero cruzando la puerta, del otro lado en el letrero se lee predestinado desde el principio de los siglos. Esto no es así. Es cierto que la invitación está abierta, pero la realidad es que incluso la fe para creer viene de Dios, porque no es un artículo humano. Nosotros no podemos creer por nuestras iniciativas. No es algo que nos propongamos. Así que si usted tiene luchas para venir, para entender, adivine, somos humanos. Es normal. Es que tengo tan poca fe, decían los discípulos. No necesitas mucha fe. El Señor dijo, si tuvieras fe tan solo como un grano de mostaza. La fe es exponencial. La fe es salvífica. Viene de Dios, porque nunca, ni la salvación, ni la predestinación, ni la fe estuvo en manos humanas. La fe, la predestinación, la gracia proviene de Dios. No es un artículo humano, es un artículo divino. Ahora, debemos partir entonces, para puntualizar, y ahí terminando, que nadie tiene derecho a la gracia divina. ¿Estamos de acuerdo? Porque somos malos. Nadie tiene derecho a la gracia divina. Allí me refiero a Romanos 3:23. ¿Se acuerda usted? Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Dice nadie. Así que no podemos hablar de una predestinación de la condenación. Dios no predestinó eso. Eso sucedió naturalmente. Ese es el resultado de nuestra maldad. Ese es el resultado simplemente de que no aceptamos que Dios determine su soberanía sobre nosotros. ¿Qué pasa cuando alguien es rescatado de en medio de todos esos que están condenados? Si Dios elige a unos para salvación, lo que debe de abundar es la gratitud y la adoración. Ahora, estamos tratando de entender conceptos que vienen desde la eternidad. Cuando nosotros estamos leyendo el Antiguo Testamento, parece que es más sencillo que cuando entramos al Nuevo Testamento. No sé si les ha pasado esto. Entramos inmediatamente a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y de pronto decimos, se oye muy bonito lo que dice Dios, pero está muy difícil de entender. Y así lo decía la gente. Oye, es muy difícil. Y les hablaban parábolas. Es muy difícil de entender. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo no trae el lenguaje del Antiguo Testamento. No trae el lenguaje de los humanos. Él trae el lenguaje y los conceptos de la eternidad. Y cuando lo habla acá, nosotros decimos, no entiendo. Claro, no está en nuestras manos. Por eso Dios no esperaría a que usted y yo entendiéramos el Evangelio para entonces tomar una decisión y por fin llegar a ser salvos. ¿Cuándo lo íbamos a entender? ¿Cuándo íbamos a entender los conceptos de la eternidad? Ahora el ejercicio que estamos haciendo es esperando que el Espíritu Santo abra nuestro corazón y por fin, teniendo la mente de Cristo, entendamos todas estas cosas. No podemos esperar nosotros hacer lo que el Señor solamente puede hacer. Y la especialidad de Dios es salvar. Usted está en este lugar. Usted está con una conciencia de la soberanía de Dios. Bienaventurado. Bienaventurado, que significa doblemente feliz. Felicidades. No todos tendrán esta oportunidad. Están abiertas las iglesias para que escuchen. ¿Por qué no están? ¿Por qué no vienen? Bienaventurados. Dios los predestinó en Cristo desde antes de la eternidad. Termino con este pensamiento que viene de Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3. Vean, el mismo pueblo de Israel estaba teniendo un conflicto tremendo con respecto al amor de Dios. Y entonces se ve esta plática en Malaquías 1. Yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta,
Yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú. Los elegí a ustedes y todavía preguntan, ¿cómo los has amado? Estás aquí. El gran problema que tenemos es comprenderlo. ¿Por qué yo? Termino con esta anécdota que teníamos ahí en el seminario. Allí en el entre clases, no faltó que en alguna ocasión los compañeros empezamos a platicar de nuestras experiencias previas al seminario. Allí estábamos pastores, pastores de jóvenes, encargados de jóvenes, o diáconos, o maestros de escuela dominical. Todo lo que hace funcionar una iglesia, allí estaba. Ya habíamos trabajado en todo esto y entonces alguien dijo, ¿no se les hace que aquí está lo mejor de las iglesias? Y no me acuerdo quién comenzó a decir y dijo, tú no me conociste antes de Cristo, ¿verdad? Y empezaron a salir los testimonios. Yo era esto. Yo era alcohólico. Yo era drogadicto. Yo estaba perdido. Yo me había salido de la casa. Allí estábamos lo peor. Escuche, lo peor. Y Dios tuvo misericordia y nos rescató. Qué rápido se nos olvida el regalo de la gracia. Qué rápido se nos olvida lo afortunados y dichosos que somos de estar en un lugar como este, escuchando palabra de Dios. Pensamos, ay, bueno, eso cualquiera lo puede tener en cualquier otro lado. Yo puedo estar haciendo oración en mi casa y es exactamente igual. Qué afortunados, qué bendecidos, porque Dios dispuso de este tiempo desde antes de que existiera. Un día abrí los ojos de la fe y resultó que yo estaba en Cristo. Y pude creer, porque Dios me dio la fe. Y me di cuenta que lo único que me quedaba hacer era decir, gracias. Te agradecemos, Dios, desde el fondo de nuestro corazón, que hayas puesto tus ojos santísimos en Cristo para que nosotros fuéramos bendecidos, Señor, como parte de Él, del pueblo santo de Dios. Hoy reconocemos, Señor, que aunque a veces es difícil de entender, sabemos que el estar aquí es porque tú lo decidiste, tú lo planificaste así, lo dispusiste. Y aquí está nuestro corazón agradecido. Ahora, Señor, con esta conciencia, permite, Señor, que sigamos entonces buscando a los que tú estás buscando, a tus ovejas, a las que escucharán tu voz. Y para eso tienes que escucharse el mensaje del Evangelio de oportunidad, para que todos aquellos que fueron destinados en Cristo se reúnan en la gran congregación de la eternidad en Cristo. Gracias te damos, Señor, porque nosotros no pudimos hacer nada para ganar la gracia, pero tampoco podremos hacer nada para perderla. Bendito sea, Señor, porque podemos confiar en que tú tienes nuestras vidas en tus manos, porque así lo dispusiste. Gracias te damos por este día, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.